Hermanos, cuántas cosas maravillosas estamos viendo y vamos a ver. Yo me acordaba conversando de una cosa que sucedía en la aldeíta pequeña de este pueblo de montaña de donde es mi familia, que, que bueno, hace mucho tiempo y hace unas cuantas décadas se acercaba pues un hombre con su pequeña furgoneta por aquella carretera de tantas curvas entre montañas y llegaba al centro del pueblo, a una de las placitas, y se ponía a gritar que había llegado porque era un vendedor de mantas, unas mantas fabulosas, ¿no? Y entonces anunciaba que él había llegado y venían todas las personas alrededor de él. Y lo interesante llegaba que decía, bueno, si usted me compra una manta, además le doy otra más. Y si me compra estas dos, además le doy otra. Y además le doy también una cafetera y dos peines y un rallador, y etcétera, 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 ¿no? Entonces iba multiplicando todo lo que... decía, wow, pero qué impresionante es esto, ¿cómo es esto posible, no? Y uno se maravillaba ante, ¿es verdad que si me llevo una manta me puedo llevar todo esto? Y las personas iban por aquellas cuestas cargadas con una manta, otra manta, los dos peines, la cafetera, el rallador y tan, no sé cuántas cosas más, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que las mantas son buenas, no son unas mantas malas, han durado décadas, todavía continúan en mi casa, en casa de mis abuelos también, ¿no? Y dan un calor y son fabulosas. Y uno recuerda esto y lo asocia con la experiencia que uno tiene con Jesús y con su madre María, nuestra madre, y uno dice, wow, es que es así, ¿no? Yo le decía a mi hija, ¿tú sabes quién es el que no sabe dividir? Jesús, ¿no? Jesús no sabe dividir, siempre multiplica. Te lleva un amante y luego te da otra cosa y luego te da... Y esto lo vemos vamos, en la vida diaria que tenemos con Él y nos lo proclama en su palabra, ¿no? Dice que 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltaba el vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, María le dice, no tienen vino. Y Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Y les dice Jesús, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Y ellos lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama al maestresala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Palabra de Dios. Y es así como hace el Señor, ¿no? Estas cosas maravillosas, como habla de cuando, y faltando el vino, ¿no? Cuando faltaba el vino, al final es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Esa oración de María que no pide directamente, sino que dice, no tienen vino, ¿no? Y falta el vino y a nosotros nos falta ese Espíritu Santo del que habla San Pablo, ¿no? Que dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, nos dice su palabra en Efesios, ¿no? Y queremos que nos llenes hasta arriba. Y cuando estemos llenos que nos transformes, ¿no? Y eso es lo que nos dice María, le dice María a Jesús hoy para nosotros, ¿no? Dice, no, es que no tienen Espíritu Santo, no tienen Espíritu, ¿no? Vivimos como sagrarios abandonados. Sí, sí, hemos sido bautizados, somos templo del Espíritu Santo, pero por el pecado hemos expulsado al Señor de nosotros, ¿no? Entonces vivimos, pues eso, como un templo vacío, hastiado, lleno de heridas, lleno de sufrimientos, no tenemos nada, ¿no? Y María nos dice, haced lo que Él os diga. Y ya sabemos lo que es, ¿no? Es escuchar la voz, guardar su palabra, obedecer sus mandamientos, y el Señor dice que vendrá y hará morada en nosotros, ¿no? Y el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Y viviremos con esa Trinidad impresionante, con ese Espíritu Santo, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viviendo dentro, wow, es increíble, ¿no? Increíble. Pero no solamente es para nosotros, es decir, el Señor nos llena hasta arriba y empieza a dar de beber a los demás, ¿no? Esa es lo que nos enseña nuestra Madre, que movida por la compasión, por ese corazón misericordioso que tiene, pues consigue el primero de los milagros, ¿no? Que es haced lo que Él os diga, llenaos del Espíritu Santo, guardad su palabra, guardad sus mandamientos, y veremos cómo Él nos transforma y nos lleva a los demás. El primero de los milagros, y el Señor a partir de ahí te da una manta y luego te da otra y te da otra, y es el primero de los milagros y comienza a multiplicar porque no sabe dividir, ¿no? En mi vida también pasó esto, ¿no? Y cuando uno estaba al borde del suicidio después de tantas décadas de adicción
y una vida tan terrible, pues un día le dije a nuestra madre, si existes, sácame. Yo no sé si existes, pero si existes, sácame. Y sucedió, ¿no? El Señor me sanó directamente, ¿no? A través de nuestra madre, ¿no? Que miró a Jesús y le dijo, mira, es que no, mira cómo está, no tiene vino, ¿no? No tiene Espíritu Santo, está herido, está roto, ¿no? Por esa compasión que tiene. Y sucedió el primero de los milagros en mi vida. Y a partir de ahí, la sanación, la liberación, la conversión, el perdón, el otro perdón, y tal, la misión, etcétera, 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 ¿no? Y la manta, y la otra manta, y el secador, y los dos peines. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Y esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Y así mostró su gloria, y sus discípulos creyeron creyeron en él, perdón. Esa es mi vida. Esa fue el primero de los milagros. Y así el Señor mostró su gloria en mí en Nueva York. Y sus discípulos, pues creyó en él, ¿no? Y esto es lo impresionante, ¿no? Que nuestra Madre María, pues, comienza ese camino de fe en la Iglesia, precediendo a los discípulos, llevando todo a la atención al Señor, ¿no? Porque donde está ella también está el Hijo, ¿no? Y nos dice, mira, gustad y ved este vino nuevo, esta experiencia nueva, todo lo que te va a regalar el Señor con el primero de los milagros, ¿no? Así que podamos, yo le pido al Padre en el nombre de Jesús, de la mano de su divino Espíritu y de nuestra Madre María, tan maravillosa, que ora de esa manera tan confiada, sabiendo que no hay nada imposible para el Señor, que hagamos lo que el Señor nos dice, ¿no? Que fortalezca nuestra confianza en Él, que no nos dejemos abatir, que no nos dejemos tirar, que no nos pongamos los límites nosotros mismos a la acción de Dios, que el Señor es muchísimo más grande, muchísimo más misericordioso, que el Señor no te regala una manta, te regala una manta y 2 mantas y 5 y 10, y que comience hoy el primero de los milagros, ¿no? Para que podamos decir, gustad y ved qué bueno es el Señor. Este fue el día que comenzó el primero de los milagros, ¿no? Así que ya te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias, María, por indicarnos el camino, ¿no? Ese haced lo que Él os diga, y que podamos vivir llenos a rebosar del Espíritu Santo para que todos puedan probar esa vida eterna maravillosa, esa vida en el Espíritu Santo, llena de amor, de paz, de alegría, que tú puedas probarla hoy, que comience hoy esta vida de la mano de María. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.